que está diciendo es que el proyecto de Dios siempre fueron los padres. ¿El tema cuál es? El tema es que nosotros hemos vuelto todo esto institucional y hemos creído que todo funciona mejor si le pagamos a un buen docente, todo funciona mejor si vamos a una mega iglesia, todo funciona mejor si tenemos luces, equipos de sonido, si tenemos un montón de cosas para entretener a nuestros hijos. No, ese no fue el proyecto de Dios. Y el tema que me preocupa es creer que sabemos más que Dios. El tema es creer que lo de Dios está mal y lo de nosotros es lo que va a funcionar. Y hoy cuando vemos que no hay instituciones porque es difícil reunirnos y tal vez el último grupo que podrá reunirse son los niños, si es posible ir a la iglesia serán solo los adultos con distanciamiento social y todo eso, pero no hemos entendido que el proyecto de Dios en el corazón fue trabajar con las familias, es trabajar desde los padres. Y no estoy diciendo que entonces acabemos las iglesias, ni tengamos reuniones de maestros, ni nada de eso. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el enfoque fuerte del cual el Señor diseñó su estrategia para transformar, para cambiar, no fue a través de sacerdotes, no fue a través de levitas, no fue a través de maestros, no fue a través de los pastores, fue a través de los padres. Y creo que es ahí donde los padres tal vez no hemos lavado las manos y hemos dicho, si nuestros hijos no están siendo alcanzados, es culpa del pastor. Eso es como cuando pasa, por ejemplo, aquí en Colombia, que algunos niños mueren de hambre en algunas regiones, tal vez en La Guajira, y entonces siempre es el Estado no está haciendo nada, está dejando morir a los niños. Oye, perdón, sí es fácil culpar al Estado, pero la pregunta es, ¿dónde están los papás? ¿Por qué en vez de morir los niños no murió un papá que era, no sé, uno antes, un buen padre? Por favor, como sea, alimenta a sus hijos, como sea, no va a dejar que ellos se mueran, como sea, va a dar los recursos. Entonces, es fácil decir, el Estado no está haciendo, es fácil decir, la iglesia no está haciendo. No, el problema no es la iglesia, el problema no es el Estado, el problema somos nosotros. Ahora, entendiendo que la iglesia somos nosotros. Entonces, el proyecto de Dios somos nosotros. Es más, mire, viendo la conferencia de Jeff Toll, él decía algo muy interesante, tomó el ejemplo, el pasaje para exponer, perdón, para su exposición, de estos padres que llevan a sus hijos a Jesús para que él los bendiga. Y yo creo que esa es la tarea de un padre. Un buen padre no es el que lleva a su hijo al mejor colegio. Un buen padre no es el que lleva a su hijo a la mejor iglesia. Un buen padre no es el que todos los días hace que el niño asista a clase. No, un buen padre es aquel que lleva a su hijo a Jesús para que él lo enseñe y para que Él lo bendiga. Y creo que esa es la verdadera tarea que tenemos como padres, llevarlos a Jesús. Porque estos niños no los llevaron los maestros, tampoco los llevaron los rabí, los llamaron los padres ante Jesús. Y creo que cuando pensamos en qué es ser un buen padre, es aquel que, como dice Proverbios, instruye a su hijo en el camino de Dios. Es aquel que lleva a su hijo a Jesús, es aquel que lo forma, es aquel que lo disipula. Entonces el llamado que cuando Dios dio la ley era para los padres, sigue siendo ahora. Por eso el mandamiento que el Señor le da a los discípulos es eso, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y creo que ese es el llamado de Dios como padres. No solamente estamos para proveer recursos, para proveer finanzas, para proveer educación, sino para proveer esa formación de Dios. Es ahí en el hogar, como nosotros como padres tenemos que formar el corazón de nuestros hijos. Ahora, pero para entender esta tarea, quiero que estudiemos una historia en la Biblia, que es una historia muy interesante que todos hemos escuchado alguna vez, que es la historia de la familia de Moisés. Ok, ahora todos conocemos a Moisés, ese gran personaje que fue, y cuando pienso en la historia inicial de Moisés, es una historia que llama la atención por varias cosas. La primera es porque no hay un antecedente maravilloso, por ejemplo, como en el caso de Manoa, cuando Manoa recibe esa visión del ángel que le dice que la esposa va a quedar embarazada, que van a tener un hijo y por favor, maravilloso, o con el caso de María cuando van a ser Jesús, o con el caso de Samuel que le está pidiendo al Señor y el profeta le dice, ya el Señor ha escuchado tu oración. Bueno, aquí no hay una antesala. Aquí nos habla de una familia muy, pero muy normal, una familia en un ambiente muy peligroso. ¿Por qué? Porque estaban en Egipto y el faraón estaba preocupado de cómo los judíos estaban creciendo. Entonces, en ese momento decide atacar a la niñez, decide que maten los niños, porque dice, si matamos los niños, mantenemos subyugada esta nación. Y esa es la estrategia que sigue siendo el enemigo, atacar los niños. Por eso el gobierno y todas las instituciones que son manejadas por el enemigo siempre están pensando en destruir la niñez, en atacar la niñez, en bombardearla con un montón de información que no era del Señor. Y entonces tú ves ahí en el libro de Éxodo, el capítulo 3 o el capítulo 2, perdón, que dice que había simplemente un hombre, y dice la Biblia, Éxodo 2:1, dice, hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo.
y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Oye, mire, esta historia aquí es maravillosa. ¿Por qué? Porque no nos dice que hubo un ángel que le dice a la mamá o a los papás, ustedes van a tener un hijo y este hijo va a ser importante, va a ser un instrumento. No, no hay ningún ángel que se aparece ahí. Sencillo, hay un hombre que toma a una mujer por esposa, eso es lo normal, ¿verdad? Lo raro es que, ok, dejémoslo así, pero toma a una mujer por esposa, se casa con ella, tienen un hijo, hasta ahí, ¿qué es anormal? Nada, todo es normal. Ahora, ¿qué pasa ahí? Dice que lo vieron hermoso. Yo te digo algo, eso es una familia como todas. Por favor, es normal que un hombre se case, es normal que los padres, que cuando tienen un hijo, lo vean hermoso. Mire, hay unas verdades que son, por así decirlo, verdades sociales. La primera verdad social que sí o sí está es, no hay muerto malo. Siempre que se muere alguien, por favor, ay, tan bueno que era, no, espectacular, no, esa persona no era dichada de virtudes. Todo muerto es bueno. La segunda verdad social es, no hay novia fea. Usted generalmente va a un matrimonio y generalmente, mire cómo pasamos del funeral al matrimonio, hay muchas similitudes, no, pero generalmente usted va a un matrimonio y ¿quién es la novia? La más hermosa. Oye, todo el centro de atención. Por eso la segunda verdad social es, no hay novia fea. Todas las novias son lindas, hermosas. Puede ser que tenga así la cara un poco en desorden, que sea así una belleza abstracta, pero ese día está hermosísima, ¿no? Porque ese día es espectacular para ellas. Y la tercera verdad social, que sí o sí está en todos, es que no hay hijo feo. Oye, para un papá, su hijo es hermoso. Puede ser que lo vea así un poquito deforme, ¿no? Pero para las mamás, oye, es lo más hermoso, es lo más divino. No, qué cosa tan linda. Los papás, pues estamos ahí como asombrados, un poco asustados, ¿verdad? Tomando ahí ese pequeño cosa que uno no sabe ni por dónde se coge, ¿verdad? Y que ahí con esa babasa y uno lo único que lo alza y dices, bueno, pues no sé qué forma tiene, pero esta es como cachetón, ¿no? Hasta que la enfermera le dice, lo tiene al revés. Ah, perdón, pero generalmente para una mamá, su hijo siempre será lo más hermoso. Por Dios, le costó 9 meses, le costó un parto, lleva su sangre, lleva su genes, así que para todo papá su hijo es hermoso. Así que hasta aquí es una familia normal, una familia como todas o como deberían ser todas. Ahora, pero ¿qué hace que esta familia sea especial? ¿Qué hace que esta familia sea única? ¿Qué hace que esta familia sea una familia que llama la atención de la palabra de Dios? Es cómo reaccionan frente al peligro. Porque ellos se enfrentan en un mundo peligroso. Un mundo que ha decidido que todos los niños tienen que morir. Y primero le había dicho el faraón a las parteras que los mataran. Como las parteras con temor de Dios no los mataron, entonces decidió dar una orden de tirarlos al río. Y esa era una práctica generalmente religiosa. ¿Por qué? Porque creían que el río era un dios y que los dioses de ese río eran los animales, o sea, los cocodrilos. Así que realmente se tiraban al río para que los devoraran los animales y con eso estaban sacrificando a los dioses para que hubiesen mejores cosechas, hubiese mejor bendición. Y esa era la mentira que estaban vendiendo en la época, así como hay mentiras que venden hoy. Y entonces, claro, están ahí un poco los padres diciendo qué hay que hacer, porque es un niño, pero como lo ven hermoso, entonces ellos tienen 4 opciones. La primera opción, si usted sigue en sus notas o ha podido descargarla, la primera opción era esconderlo para proteger su vida. Ahora, lo lograron hacer durante 3 meses, pero imagínate esconder un niño hasta que ya sea autosuficiente. Tocaría esperar por ahí que como 18 años. Bueno, algunos llevan 40 y todavía no se sostienen solas, todavía están en la falda de la mamá, todavía mamá me da para el bus. Pero lo normal sería que esperemos por lo menos 18 años para que pueda defenderse solo. ¿Te imaginas un niño escondido 18 años ahí en un cajón? Mi hijo no llore. Oye, por favor, ese niño sale y es un loco. Ahora, la otra opción que tenían era acomodarlo al mundo. Para proteger su vida, otra opción era acomodarlo. Ahora, ¿cómo era acomodarlo? Generalmente mataban a quienes, a los niños. ¿A quiénes no mataban? A las niñas. Entonces, la otra opción que tenían era ¿qué? Volverlo niña. Y generalmente cuando están recién nacidos, pues no hay mucha diferencia. Pues lo visten de niña, le ponen cositas de niña, lo visten de, no sé, rosadito, le colocan florecitas y ya. Y con eso, listo, protegemos su vida, destruimos su identidad. Porque va a tener una confusión de identidad y ya a los 18 años no será el loco del pueblo, sino como la loca del pueblo. Perdón, borren esto, ok. Pero imagínate cómo destruimos ahora su esencia. Ya no es un hombre, porque la sociedad no está aceptando a los niños hombres. Necesita que seas femenina, que seas mujer. Ahora, la tercera opción era obedecer al faraón. Era decir, sí, faraón,
Vamos a ofrecer nuestro niño como sacrificio a los dioses para que hayan más lluvias, para que haya más fertilidad, para que este río riegue la tierra y tengamos mejores cosechas. Vamos a hacerte caso. La tercera opción era tomar al niño, que todavía no tenía nombre, y tirarlo al río y dejar que mejor dicho, se convierta, por así decirlo, en alimento para los famosos dioses. La tercera opción. Pero ellos deciden hacer una cuarta opción, que creo que es a lo que el Señor nos está llamando. Y la cuarta opción que hacen ellos es, sí, lo ponen en el río porque no había otra opción, pero porque no podían esconderlo, tanto que lo primero que ellos hacen es reconocer que no pueden esconderlo, pero no lo entregan al mundo. Mire, yo sé que generalmente uno quisiera como padre esconder a los hijos del mundo, un mundo tan corrompido que se ha degradado tanto. El Internet o la Internet, como quieras llamarlo, sí te presenta muchas alternativas, pero también muchos peligros. Antes el peligro era que los niños salieran de casa. Hoy en día el peligro está en la casa, por todas las páginas pornográficas, por todo el atentado que le hacen a los propios niños desde la casa, de personas que están capturando niños, sus imágenes para después explotarlos, para hacer un montón de cosas que los está destruyendo. Entonces, hoy en día, antes el peligro era afuera, hoy en día el peligro puede ser ahí en el mismo celular, en las mismas redes sociales, en cómo puede llegar a afectarles, cómo puede dañarles su corazón. Entonces el tema es yo no puedo esconderlo del mundo porque ¿qué harías? ¿Nos iríamos a una isla desierta? ¿O cómo haríamos para esconderlo del mundo? El tema no es esconderlos, el tema es prepararlos para el mundo. Y aquí es lo que deciden hacer los padres de Moisés. Deciden sí ponerlo en el río, pero mire, hay algo lindo, es que a diferencia de los demás papás que tiraban a los niños y los cocodrilos se lo devoraban, ellos sí lo ponen en el río, pero lo ponen en una canasta. Y dice que la impermeabilizaron, o sea, la llenaron con brea. ¿Para qué? Para que aunque el niño estaba en el río no estuviera en el niño. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos como padres. El desafío que tenemos como padres es que nuestros hijos estén en el mundo, pero que el mundo no esté en ellos. Y allí es como iglesia que necesitamos preparar a los padres, que necesitamos empezar a decirles, mire, la tarea que tenemos como pueblo de Dios es asumir la responsabilidad de nuestras casas, de nuestros hogares. ¿Y cuál es la tarea que debemos asumir? Que nuestros hijos, aunque estén en el mundo no esté en ellos. Mire, esa fue la oración de Jesús. Recuerda cuando Jesús oró por los discípulos, dijo, mire, no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Entonces, como padres, no podemos quitar a nuestros hijos del mundo. Tal vez sería imposible, pero sí podemos es prepararlos para que cuando estén en el mundo no los contamine. Yo sé que con la ayuda de Dios he tratado que mis hijos estén en colegios privados. Mi hija está ya en un colegio privado cristiano y eso es mucho mejor, pero no siempre lo podemos lograr. En mi época yo no estuve en un colegio cristiano. Mi colegio era bien público, por favor, rodeado de niños o de compañeros que tenían todos los pecados del mundo y todos los vicios del mundo. Sin embargo, aunque estuve en ese contexto jamás me afectó, porque estaba seguro de quién he creído y porque antes era luz para ellos y les predicaba. Y recuerdo cuando aprovechaba un coliseíto que había ahí en el colegio y hacía conciertos cristianos y hacía un montón de cosas, de eventos, e invitaba a los jóvenes, y cuando ellos tenían un problema hasta el día de hoy me siguen llamando y preguntando y siempre me respetaron aún desde niño, siempre vieron la gracia de Dios en mi vida. Recuerdo alguna vez que me llamó el rector y me dijo, Obed, qué pena, es que yo sé que usted es cristiano, pero la otra semana vamos a traer aquí una virgencita en una gruta que vamos a hacer y vamos a hacer una ceremonia. Y recuerdo que yo tendría solo que por ahí 13 años, 14 años. Le hablé al rector y le dije, mira, rector, ese matacho entra y ese mismo día que entra, por un lado está entrando el matacho y por otro lado me estoy saliendo yo, porque no sigo en este colegio. Y él me dijo, no, pero Obed, ¿cómo se va a ir? ¿Pero usted qué le pasa? Pero no, quédese acá. Dijo, no, mire, mientras yo esté aquí, ese matacho no estará. Y sabes que ese matacho nunca estuvo. Y yo sé, sonaría fanático, lo que sea, pero yo siempre he sido un hombre de convicciones y radical. Ahora, ¿por qué el rector lo pensó y me preguntó a mí? Generalmente un rector no le pregunta a un estudiante para hacer eso. Es porque sabía que era el mejor del colegio, el que lo hacía quedar bien a nivel afuera del colegio. Era que gracias a mí el colegio había ganado algunos premios como mejor actor y como representante de la institución. Y sabía que salir cualquier colegio hubiese querido tenerme por mis notas, mis calificaciones, mi vida tan intachable. Y yo creo que ahí es donde debemos llamar, y es la tarea como padres, a que nuestros hijos sean influencia.
no a que el mundo los influencia. Entonces todo el mundo está preocupado. Uy, este mundo tan degradado. No, ahora el proyecto LGTBI. No, la agenda, mejor dicho, todo lo que Satanás lo está atacando. Mira, ese no es el problema. Que la oscuridad sea oscura, por favor, eso es lo normal. Es normal que la oscuridad sea oscura. Sería terrible que la oscuridad fuera luz. Ahí sí, aquí vamos, pero la oscuridad hace su tarea. ¿Satanás para qué vino? Para matar, hurtar y destruir. Y lo está haciendo perfecto, lo está haciendo bien. El problema no es Satanás, porque Satanás está haciendo su obra, está haciendo su tarea. El problema somos nosotros. El problema es que como padres no hemos asumido el reto. El problema es que como padres no hemos preparado a nuestros hijos para enfrentar un mundo que quiere devorarlos, un mundo que quiere destruirlos. Entonces estamos llamados para que nuestros hijos enfrenten el mundo y lo enfrenten con determinación, que puedan ser luz en medio de un mundo de oscuridad. Entonces, aunque el niño estaba ahí en el río no estaba en el mundo, en él, por favor, en su corazón. Y creo que ahí es donde estamos llamados para que nuestros hijos tengan los principios de Dios, para que tengan los valores del Señor. Ahora, pero entonces, en primer lugar, preparan al niño para el mundo y con eso le colocan la canastica, que curiosamente estaba hecha de papiro, de donde se escribió después, o donde el mismo material con el cual se escribía la Biblia. Así que lleno de la palabra de Dios, y yo creo que lleno de oración. Yo sé que a veces nosotros luchamos, pero cuando nuestros hijos están en el mundo es ahí donde va a evidenciar primero lo que yo haya sembrado en ellos de la palabra. Y segundo, la oración que yo haga por ellos, porque la pelea no es no salgan, no hagan eso, no, la pelea es de rodillas, es clamar a Dios por los hijos. Todos los días yo oro antes de acostarme por todos mis hijos, diciéndole: Señor, guárdalos, dale sabiduría, Señor, protégelos, entiende que son siervos tuyos, Señor, y quiero ponerlos en tu servicio. Y por eso ha sido tan lindo todas las noches siempre orar por mis hijos. No me acuesto sin haberlo hecho, porque yo sé que nuestros hijos están en las manos de Dios. Y lo mejor que puedo hacer por ellos es llenarlos de la palabra y orar por ellos. Ahora, pero lo segundo que ellos hacen es entregarlo en las manos de Dios. Al ponerlo en el río, entendiendo que no lo pueden esconder, más bien lo preparan para el mundo, para los retos del mundo, es que al final lo entregan en las manos de Dios. Dicen: Señor, haz tu propósito en él. Señor, cumple tu voluntad en él. Mire, recuerden, ellos no habían escuchado una voz de Dios para decirles qué hacer. Ellos no habían visto una visión de ángeles o un texto de la palabra que les dijera: vas a poner el hijo a hacer esto. No, ellos sencillamente dirigidos por Dios o en oración, o esos buenos padres deciden entregarlo en las manos, decirle: Señor, queremos poner este niño en tus manos, cumple tu voluntad. Y yo sé que a veces no es fácil, porque a todos los papás nos cuesta soltar a nuestros hijos, porque sentimos que son nuestros, sentimos que son nuestra propiedad, son míos para mis propósitos. No, mire, nuestros hijos no son nuestros ni son para nosotros, son para los propósitos de Dios. Y por más que los amemos, debemos entender que no son para nosotros. Y entonces deciden estos padres colocarlo en el río y entregarlo en las manos del Señor. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice la palabra del Señor que más adelante estaba la hija del faraón, lo toma y se da cuenta que es hebreo. Y justamente la hermana de Moisés, que estaba ahí pendiente del niño, recuerda, hermana, porque a las niñas si no las mataban, decide decirle a la hija del faraón: yo tengo una mujer que puede ayudarte a criarlo. Y qué interesante que justamente la mamá, la hija del faraón, la busca, y mire lo que le dice, porque me encanta esta frase que me llama la atención. El verso 9 dice: y la hija del faraón le dijo a la mamá, ¿no? Le dice: llévate a este niño, mire, llévatelo. ¿Y qué más dice? Y críamelo. Wow. Y este es un principio maravilloso, porque nuestros hijos no son nuestros hijos son de Dios. Y la palabra de Dios que nos da a nosotros es: mira, toma, te lo entrego, pero críamelo para mí. Wow. Es tal vez lo que necesitamos entender como padres, que la crianza de nuestros hijos no es para nosotros. Los criamos para Él. Al final tenemos que responderle a Él de lo que hagamos con ellos. Si somos buenos padres o malos padres, entendamos que son de Dios y algún día el Señor nos tomará cuenta por qué hicimos con ellos. Y por eso, qué importante decirle a todas las familias, a toda la iglesia, que los niños no son nuestros. No son para lo que yo quiera. Es que yo necesito un doctor en la casa. Es que yo necesito un abogado. No, los hijos no son tuyos ni son míos. Son del Señor. Y no es para nosotros que los estamos criando. No es para que hagan lo que nosotros queremos. Es para que cumplan los propósitos perfectos de Dios.
Recuerden que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y creo que ese es el llamado que debemos entender, que no son nuestros, son del Señor. Y que estamos criando estos hijos no para mí, no para enorgullecerme, para decir, mire, mi hijo, igualito al Taita, inteligente, brillante, mire lo que logró. Ahora sí yo tengo un hijo médico en la familia, o tengo un hijo abogado. Mire, sí, qué bueno que sea médico, abogado, o el talento que el Señor le haya puesto, no, no pasa nada. Pero qué interesante que decirle, mire, hijo, tú serás un abogado, pero para el Señor. Tú serás un médico para el Señor. Tú serás un ingeniero, un arquitecto, un músico, pero para el Señor. No son para el mundo, no son para esa vida de trabajar, comer para trabajar y trabajar para comer, sino que son instrumentos de Dios, son siervos de Dios. Y desde el principio debo enseñarles. Mire, con mis hijos, y ahorita tenemos un bebé que solo tiene un añito, siempre le decimos, es un siervo de Dios. ¿Y cuál es mi oración, Señor? Cumple tus propósitos en él. Y así oro por mis hijos, cumple tus propósitos en ellos. Señor, que tu llamado, Padre, que no puedan dormir, que sea tú poniendo ahí en su mente lo que está en tu corazón. Porque no es instruirlos en mi camino, es instruirlos en su camino, para su voluntad, para sus propósitos. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando los entregamos en las manos de Dios? ¿Qué pasa cuando los ponemos en las manos de Dios? ¿Cómo Dios le devolvió este hijo a esta mamá y a este papá? Esta mamá que deciden ponerlo en el río con la canastica, ¿cómo se los devolvió? Dos cosas. Se los devolvió protegido. ¿Por qué? Porque la hija del faraón lo hizo su hijo. ¿Y quién iba a tocar al hijo del faraón? ¿Quién? Nadie. Los demás niños los podían matar, pero al hijo del faraón no. Que era hebreo, ¿qué importa? A partir de ahora era ¿qué? Hijo del faraón. Por favor, ¿qué mejor protección que esa? El que lo tocaba se metía con el rey. Mire, cuando entregamos tú y yo nuestros hijos a Dios, Él los protege. Yo sé que nosotros quisiéramos proteger a nuestros hijos, eso es imposible protegerlos, pero cuando los entregamos en las manos de Dios, Él se encarga de protegerlos, Él se encarga de guardarlos, Él se encarga de cuidarlos. Y por eso todo lo que yo le entrego al Señor, Él lo protege. Pero no solo lo entregó protegido, lo entregó que bendecido. Dice, y yo te pagaré por hacerlo. ¡Wow! Bien, recibe esto. Cuando tú te entregas a tus hijos la mano de Dios, Dios no solamente los protege, sino les va a proveer, porque Él es el Padre, porque Él es nuestro Padre, porque Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor, nuestro sustentador. Y aquí está el punto central, que a veces nosotros creemos que cuando los creemos que son nuestros y tenemos esa crianza posesiva, son míos para lo que yo quiero y yo decido lo que quiero hacer y aquí se hace lo que yo quiero. No, no, esa frase, mandar a recoger, que se dice mucho aquí en Colombia, en la casa, mientras usted esté en esta casa, se hace lo que yo diga. Tal vez hay que cambiarla por decir, mientras usted esté en esta casa y en cualquier casa, donde quiera que esté, mientras esté en este mundo, usted está vivo, se hace lo que Dios diga. Porque ¿cuál es la oración del Padre Nuestro? Que se haga ¿qué? Tu voluntad. Y el llamado como padres no es a imponer nuestra voluntad, sino a enseñarles la voluntad de Dios. Que ellos hagan las cosas, no porque yo lo digo, porque como padre no soy perfecto, el único padre perfecto es el Señor, sino que lo haga porque Dios lo dice. Y aquí es donde está el llamado de atención, porque tenemos unos errores en la crianza y algunos conceptos equivocados. La primera es que creemos que la crianza es determinista, que lo que yo hago determina el futuro, que el futuro de los hijos depende de mí. No, 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 el futuro de nuestros hijos no depende de nosotros, depende del Señor. Es el Señor que les da la gracia. Por eso, ¿qué es la mejor enseñanza? Que dependan de Dios, a que busquen a Dios, a que oren al Señor, que clamen a Él. Mire, cuando pienso en por qué logré ser el mejor en mi colegio, en mi época estudiantil, es por mi relación con Dios. Recuerdo que era muy jovencito y yo empecé a predicar a los 7 años y servía en la iglesia, en la alabanza, en el evangelismo, en las misiones y hacía mimos y horas de teatro. Bueno, me encantaba mucho. Y claro, ese ritmo de la iglesia comparado con el ritmo del colegio, pues es pesado. Y recuerdo alguna vez orando al Señor en mis tiempos a solas con Dios, yo le dije, Señor, yo quiero ser el número uno en mi colegio, así que hagamos una cosa. Yo te sirvo a ti, nunca me voy a negar a nada lo que tenga que ver con predicar tu palabra, con anunciar,
Yo te doy a ti el primer lugar y tú me das a mí el primer lugar. Y ese fue el secreto. Recuerdo que en el colegio habían los famosos nerds y yo nunca me he considerado un nerd. Y estaban ahí los que siempre luchaban por el primer lugar y me decían, oye, en este periodo yo sí yo te voy a quitar ese primer puesto. Y yo les decía, hágalo. Porque yo sabía que más que de la inteligencia que Dios me ha dado, estaba la gracia de Dios, estaba la sabiduría de Dios, estaba la paz. Así que nunca me estresaba por eso. Y sabes, de eso se trata cuando tú enseñas a tus hijos a poner en primer lugar al Señor. Entender que el éxito, el fracaso, no está en qué universidad fui, a qué colegio fui, sino en las manos de Dios. Voy a enseñar a mis hijos a depender del Señor, a depender de Él. Ahora, evitar esa crianza posesiva, ¿no? Esa crianza donde se hace lo que yo digo. O creer que nuestra crianza es la que cubre los vacíos. Que si yo tengo la crianza perfecta, mire, no hay padres perfectos, porque no somos perfectos. Sencillamente somos instrumentos de Dios. Somos recursos de Dios en la formación de nuestros hijos. Y déjenme hablar de un salmo muy hermoso que yo creo que todos ustedes lo conocen, que es el Salmo 127, el verso 3 en adelante, cuando habla de los hijos, dice, los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que hieran su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Mire, la tarea de un padre es eso, es prepararlos para el mundo, pero también es que seamos, ellos son las flechas, nosotros somos el arco, que les da impulso y que les da dirección. Ahora, qué interesante la imagen y quiero aprovechar, usar las dos imágenes, la imagen de los padres y la imagen de los hijos, porque aquí se representa a los padres como el arco que impulsa. ¿Y qué es un arco? Un arco está compuesto de dos partes, ¿no? De una vara que por característica rígida es fuerte, ¿ok? Que se mantiene firme. Y por otro lado, una cuerda que es mucho más flexible, que puede amarrarse y sujetarse. Ahora, los dos elementos son totalmente diferentes, porque la vara es fuerte, rígida, ¿sí? La cuerda es totalmente distinta. Entonces, un buen hogar está compuesto de una vara y una cuerda, no puede ser dos varas, porque no hay un arco, ni puede hacer dos cuerdas, o sea, no puede haber hombre con hombre, ni mujer con mujer, no, se necesita un varón y una mujer, o sea, se necesita un hombre y una mujer, no es hombre con hombre. Entonces, lo que estoy diciendo es que se necesita la pareja. Ahora, y que los dos son distintos, totalmente distintos. Entonces, es una vara que viene un buen árbol, una buena madera, o sea, un buen varón. Y por otro lado, una cuerda. Por favor, no te cases con una loca. Necesitas una cuerda que tenga temor de Dios. La mujer sabia edifica la casa. Un chiste malo, ¿ok? Pero bueno, lo que estoy diciendo es que los dos unidos, y es en esa unión, aunque son diferentes. Si tú miras, por ejemplo, la vara funciona bajo presión. Tú presionas en un lado a la vara y por el otro lado tiene la misma presión. Por eso a los hombres nos presionan y funcionamos. Las mujeres no, la mujer es como la cuerda. Usted empuje un lado de la cuerda, ¿qué pasa al otro lado? No se mueve, porque ellas no trabajan bajo presión. Por eso tú presionas a tu esposa, mi amor, rápido, quiero ver. Ella no se mueve. Tú vas manejando y la que está delante está manejando una mujer. Usted le pica y más se ofende, puede hasta frenar. Si quiere, salte, porque no se mueven bajo presión, pero se mueven bajo estímulo. Porque es diferente, las mujeres sí son mejores para hablar, son mejores para amarrar, por eso tienen todas las cosas en control en la casa, saben dónde está todo, saben dónde están los niños, saben qué está pasando. Ellas son las de amarrar, los hombres no, hombre, si fuera por nosotros no habría hogar, perdón, por eso ellas son las que edifican la casa. Entonces somos diferentes, pero aunque somos diferentes, en la medida que estemos unidos, estamos ahí para darle qué impulso y derecho. Pero quiero también utilizar la analogía de los niños, dice que son como flechas. Y las flechas tienen básicamente tres componentes. La flecha tiene tres partes. La primera parte son las plumas. Usted sabía que necesita las plumas, porque las plumas dan dos elementos, ¿no? Son las que dan dirección, o sea, y las que hacen que llegue más lejos. Por eso son tres flechas, una que va vertical y las otras dos así, no tan horizontal, pero sí van así, y son las que ayudan que la flecha llegue más lejos. Y la que está arriba es la que ayuda a que vaya derecho, que vaya a dirección. Así que quisiera aprovechar la analogía como tal uh, y decirles que hay tres elementos que como padres debemos dar a nuestros hijos. Tres elementos que lo he llamado la piedad. Tres cosas. Primero, la palabra de Dios. Dice la Biblia le decía el apóstol Pablo a Timoteo, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que te pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Jesucristo. Entonces, de una u otra manera, es la palabra la que ayuda a ser sabio.
El mismo Salmo 119, verso 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Otra versión dice, ¿con qué abrirá el joven su camino? Dice, con guardar su palabra. O dice otra versión, solo obedeciendo la palabra, pueden los jóvenes corregir su vida. Entonces, en la medida que yo tengo la pluma de la palabra, nuestros hijos van a ir derechos. Ahora, ¿qué otros dos elementos te sostienen? El otro yo llamo de la oración. Qué importante que nuestros hijos escuchen a Dios y conozcan a Dios. Mire, les hablaba en Equipados del año pasado que muchas veces en nuestras iglesias tenemos el síndrome de Samuel. ¿Y cuál es el síndrome de Samuel? Personas que están en la iglesia, niños que están en la iglesia, sirven en la iglesia, pero como Samuel no han conocido a Dios, ni la voz de Dios les ha sido revelada. Entonces son niños que los llevamos a la iglesia, que conocen los versículos, que conocen las canciones, pero no han conocido a Dios. Y Samuel era eso, Samuel dormía en el templo, Samuel servía en el templo, pero no conocía a Dios todavía. Y yo creo que aquí es donde a veces creemos que con llevarlo a la iglesia es suficiente. Y no, llevarlo a la iglesia es una cosa, pero la invitación es a que ellos conozcan a Dios, que ellos sepan quién es Dios para ellos. Y por eso es importante la oración, para que tengan una relación personal con Dios. Recuerde que la oración es más que repetir, es una relación de intimidad con Dios. Y en tercer lugar, necesitan la guía del Espíritu Santo, necesitan la llenura. Somos una iglesia pentecostal que creemos en la llenura. Mire, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo a la edad de 11 años, 12 años, hablé en lenguas por primera vez y desde ahí ha sido una pasión con el Espíritu Santo. Por eso yo me deleito y en mis tiempos a solas pues me encanta orar en lenguas, cantar en lenguas. Bueno, porque ese mover del Espíritu es maravilloso. Yo creo que es lo que fortalece a nuestra vida. Entonces, tres elementos de la piedad, ¿no? La palabra, la oración y el Espíritu Santo, los tres. Las tres son supremamente importantes. Lo segundo que está en la flecha es el astil o la vara. Ahora, la vara tiene que ver, es lo más largo de la flecha y tiene que ver con el carácter. Yo necesito formar en los niños el carácter y eso es lo que todo padre debe hacer. Decirles, mire, queremos que formen el carácter y este carácter debe tener dos elementos. El primero es que debe ser recto. No puede ser un carácter torcido, porque si es torcido se va a desviar, no va a apuntar en el blanco. Entonces debe ser un carácter recto conforme a la palabra de Dios, conforme a los principios de Dios. Debe estar trazado conforme a la voluntad de Dios. En segundo lugar, debe ser fuerte. Imagínate una vara recta pero frágil, que se parte ahí de nada. Pues sencillo, se desbarata y no va a tener el impulso que debe tener. Por eso debe ser fuerte. Ahora, ¿qué significa tener un carácter fuerte? Cuando nosotros pensamos en carácter fuerte, siempre tenemos un mal concepto, ¿no? Porque cuando una persona es explosiva o mal genial, le decimos, es que tiene un carácter fuerte. No le hable muy duro porque es fosforito, medio lo rozan y se prende, ¿no? Le dicen la lámpara al ahino, medio lo frotan y se le sale el genio. El tema es que es un mal genio, pero bueno, no, eso no es carácter fuerte, eso es carácter débil. ¿Qué es un carácter fuerte? El carácter de Cristo. Que lo estén insultando, que lo estén vituperando, que lo estén azotando. ¿Y cuál fue la expresión de Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es un carácter fuerte que soporta las dificultades, que soporta los insultos, que soporta las tragedias, que soporta bajo presión. Eso se llama que es fuerte. Pero ¿qué es carácter débil? Que una media mirada, que el almuerzo no estuvo a tiempo, que la cena no estuvo a tiempo, ya eso explotó. Ay, el chinito se puso bravo. Ay, Dios mío, ¿qué haremos? Está bravo el niño. Mira, por favor, nuestros hijos deben tener carácter fuerte, que sepan soportar las dificultades, que sepan soportar aún las ausencias. No siempre vamos a tener todo. No todo lo que quieran se les va a conceder. Necesitan estar fortalecidos, que aunque no tengan las cosas, sigan aprendiendo a amar al Señor, mantengan el gozo. Eso se llama fortaleza. Como dijo el apóstol Pablo, sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia, porque todo lo puedo en Cristo. Pero parecería que nuestros hijos no están preparados para la escasez. Porque el día que les falta algo, por favor, pon el grito al cielo. Si yo no tengo los zapatos de moda, si yo no tengo la ropa de moda, si yo no tengo el Xbox de moda, el Play de moda, el televisor de moda, el carro de moda, la moto de moda, por favor, por favor. Que van a entender que independiente que tengamos eso o no lo tengamos, ellos puedan ser fuertes y mantengan el gozo. Que el gozo no dependa de las circunstancias, de las cosas que le damos, sino que tengan una fortaleza en el Señor. Que por encima, como dice la Biblia acerca del que edificó su casa sobre la roca, que vienen los vientos, vienen los ríos, eso se llama fuerte y su casa no cayó. Que vienen las dificultades, nos quedamos en internet, nos quedamos en muchas cosas y mantiene su fortaleza en el Señor. Eso es fuerte. Y por último, la tercera parte es la punta. Esa punta está hecha de varias cosas, puede ser de piedra, puede ser de bronce, puede ser de acero, puede ser hasta de oro. La punta de lo que tú quieras.
¿Y qué es la punta? Básicamente son los dones y habilidades. O sea, qué bueno darle la palabra, el carácter, pero qué bueno que estudien en la universidad, que hagan una carrera. Todo lo que tú pongas ahí en la punta es maravilloso, pero el tema es que la punta sola no sirve. Porque mucha gente cree que los papás están llamados a ponerles puntas de oro en la mejor universidad, en el mejor colegio. Bueno, si no tiene el resto, no sirve de nada. Mire, generalmente aquí hay una familia de políticos en Colombia que el apellido es Moreno y están en la cárcel y están en una condena muy grande. Y fueron formados, por favor, en las mejores universidades del mundo. Se prepararon en Estados Unidos, vienen una familia adinerada, pero están en la cárcel por corruptos. Están en la cárcel por todo lo mal que hicieron a este país, un país donde la corrupción es alta, o sea que ellos son la tapa o fueron la tapa. ¿Te imaginas para una mamá? ¿De qué sirvió la mejor universidad? ¿De qué sirvió el mejor estudio? ¿De qué me sirvió los mejores carros, los mejores autos, la mejor familia, entre comillas, adinerada? Si al final verlos en la cárcel y tener que visitarlos en la cárcel, unas condenas larguísimas, por favor. Y uno dice, ¿te imaginas la tristeza? Sí, ella le dio punta de oro, pero nunca le dio ni carácter, ni los elementos de la piedad, ni la oración, ni la palabra, ni el Espíritu Santo. Entonces, qué bueno que entendamos que como padre la punta es importante, pero la punta no sirve si no tiene una vara, si no tiene un carácter y si no tiene los tres elementos que les va a ayudar la oración, la palabra. Entonces, estamos llamados a ser instrumentos de Dios. Pero quiero terminar con lo que habla aquí el mismo Salmo 127, el verso 5. Dice, dichosos son los que llenan su aljaba de esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. En otra versión dice en la puerta era donde se hacían donde se hacían los negocios, las puertas de la ciudad eran donde se establecían los acuerdos, donde generalmente se hacían los pactos, los convenios, por eso era un tribunal. Y está hablando de que el proyecto de los niños no solamente es un proyecto del futuro, del presente, sino también un proyecto de lo que va a ser la estrategia de Dios en el futuro. Es más, si tú miras el Salmo 8, versículo 2 dice, no es Salmo 8, sino Salmo 8. Mal chiste, el que lo entendió, lo entendió. Dice, por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho para silenciar al enemigo y al rebelde. El propósito de Dios son los niños, esa es la estrategia de Dios. Ya le dije que una estrategia son los padres. La segunda estrategia de Dios son los mismos niños. Y está diciendo que esos niños, aún los de pecho, son los instrumentos de Dios para traer transformación. Y, y hay una historia en la Biblia que hace un tiempo me llamó la atención y me conmovió de manera especial, que está ahí en Lucas capítulo 2, el verso 36. Nos habla de Ana, la profetisa. Dice, había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven. Había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salió del templo, sino que de día y de noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Mira, la historia de Ana podría ser una historia trágica, ¿no? Porque ella pierde a su esposo, no tiene hijos, así que se queda sola y se queda de una manera abandonada. Y uno puede leer entre líneas que tal vez ella era una mujer que vivía de la mendicidad, o sea, vendía de lo que vivía, de lo que le daba la gente. Así que ella profetizaba y de una otra manera con lo que le daba la gente, con eso sobrevivía. Y uno diría, ¿te imaginas cuántos años? ¿Cuántos se casó muy joven? Casada 7 años y ahora el resto de su vida sola. Más de uno diría, qué desperdicio de vida, qué tristeza, qué tragedia, ¿no? Qué mujer tan de malas, oye, pero ¿cómo fue posible? Porque claro, ya después, ¿qué hombre le iba a tomar? Le tocaba como la mujer samaritana, estar buscando uno, otro, a ver qué le daba cobertura. Y ella no quiso ese tipo de vida, ya era una tragedia, era, por así decirlo, perdón lo que voy a decir, una muerte social. En esa época, no ahora, por favor, en esa época. Así que ella casi que dependía de las obras del templo, de lo que quedaba en el templo. Pero y lo único que decidió hacer fue orar y ayunar y dedicar su vida al servicio del Señor. Pero mire lo que dice el verso 38. Dice, llegando ese mismo momento, Ana, o sea, en el momento que Jesús fue presentado en el templo, dice, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¡Wow! Mira, a ver, solo el niño solo va a ser presentado, era muy pequeñito, ¿ok? Y entonces, claro, solo tenía unos días de nacido y lo llevan a presentar allá ante el Señor.
Y esta mujer ve solo un bebé, ve un niño nada más. Pero ella no solo ve un niño, ve en ese niño la esperanza y la esperanza aún para su propia vida. Porque como le digo, el diseño de Dios, la estrategia de Dios son los niños. Y el primer niño que es usado por Dios es Jesús. Y mira cómo Jesús transforma la vida de Ana. Y dice que a partir de ese momento empieza a hablar del niño. Mire, yo no sé si me están captando, pero yo hoy tengo mucho que predicar por todo lo que Jesús ha enseñado, por todas sus enseñanzas, sus milagros, las cartas, la palabra de Dios tiene. Pero, ¿qué tenía Ana para enseñar de Jesús? Nada, vi un niño que tenía pañales, que estaba llorando. Solo eso vio, pero para ella le transformó la vida. Sabes, tal vez tú digas, pero mi niño no tiene talentos, pero mi niño no es nada especial. Sabes, ese niño aún de pequeño puede ser un instrumento de Dios de transformación, porque el plan de redención del Padre fue darnos a su Hijo. Fue un Padre que entrega a su Hijo. Esa es la historia de la salvación. Y Ana toma a ese Hijo de Dios como su seguridad. Por eso, tal vez si tú no tienes hijos, Dios es tu fortaleza. Dios es tu ayuda. Dios es el que está ahí para fortalecerte, para acompañarte, pero también para redimirte. Sabes, todos los padres deseamos redimirnos en los hijos, que los hijos sean la redención nuestra. Entonces uno siempre piensa, bueno, que mi hijo tenga un hijo, perdón, que mi hijo tenga un hogar mejor que el mío, que mi hijo tenga una vida mejor que la mía, que tengan una carrera mejor, que si yo logré el pregrado, él logre la especialización, la maestría, el doctorado. Claro, todos deseamos que nuestros hijos lleguen más lejos de lo que nosotros llegamos, porque nosotros queremos redimirnos en nuestros hijos. Pero la verdadera redención y la redención más completa está en Jesús. Él es el que al final es el que nos redime. Y por eso yo quiero invitarlos a que tomemos la estrategia del Padre, la estrategia de nuestro Padre Celestial que quiere usar a los padres y que quiere usar a los hijos. Mire, y bueno, aquí les podría hablar mucho y este es el tema que tengo mucho que hablar y poco tiempo y ya se me acabó. Pero qué honor ser llamados padres, porque somos llamados padres, porque Él es el Padre por excelencia. Y creo que esa es la estrategia del Señor. Él es el Padre que nos enseña a ser padres. Es el Padre modelo que cubre nuestras necesidades y que nos ayuda a ser buenos padres. Por eso nosotros nos llamamos Padre, porque Él es el Padre. La idea original es de Él. Y qué bueno que vengamos a la palabra para cómo ser buenos padres. Y quiero invitarles a eso. Quiero sugerirles, y aquí no es obligarles, pero sugerirles que he hecho en YouTube algunos videos. Aquí estoy resumiendo 3 videos, 3 conferencias, o por lo menos 2 básicamente. Y quiero que ustedes las miren y por favor, si pueden suscribirse al canal, nosotros por lo menos cada 15 días o una vez al mes estamos dando una conferencia para los padres y qué bueno que tú la tomes. Es más, si tú te suscribes y ves el canal, me escribas al correo y yo te mando las notas, las diapositivas, toda la presentación para que usted pueda también compartirlo. Entonces vamos a publicar en este momento 2 conferencias que están ahí en YouTube para los papás, que son de estas, por si usted dice, ay, pastor, me gustó y cómo puedo verla más en detalle. Aquí yo solo la resumí, en ese video están un poquito más completas, están con diapositivas, están con una producción audiovisual, así que están mucho mejor que lo que estoy haciendo en este momento. Así que si quiere verlo, vamos a ponerlo ahí en el chat. Por favor, ve el video. Si puedes, suscríbete de una vez y con eso, si tú te suscribes, me dejas ahí cuando coloques tu suscripción, me escribes tu correo y a ese correo que tú escribas ahí yo le voy a mandar material, le voy a mandar las presentaciones de todas las conferencias, las tenemos en PowerPoint para que tú las puedas usar. Entonces, todo ese material que tengo para los padres, queremos enviarlo. También estamos creando un proyecto que yo creo que lo vamos a hablar más el otro año, que tiene que ver cómo crear un instituto bíblico para niños. Es el sueño que el Señor ha puesto en mi corazón, del cual estoy trabajando muy fuertemente. Así que es algo que vamos a hacer como piloto el otro año, pero vamos a presentarlo un poco más en forma y es cómo preparar a nuestros hijos, no en entretenerlos, sino prepararlos en la palabra del Señor. Yo les decía que mi primera predicación fue a los 7 años.
Así que, por favor, yo creo que un niño de menos años puede ya estar predicando la palabra. Mira, a la edad de 11 yo reunía más de 50 niños en un parque y les predicaba la palabra. Así que he sido un apasionado por el Señor, por su palabra, y yo creo que Dios quiere usar a los niños. Esa es la estrategia del Padre. No, yo sé, puede usarnos a nosotros los que ya estamos avanzados de edad, pero también puede usar a los niños, y creo que es el llamado de Dios, usarnos a todos. Entonces, quiero invitarle para que veas, por favor, entres a ese enlace, por favor, cópialo, anótalo, ve el video, suscríbete, y por favor, yo te voy a enviar material y todo lo que necesites. Bueno, quiero tener un espacio para preguntas. Van a estar, por favor, escribes tu pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, aquí me la van a decir, y entonces la queremos responder. Así que quiero dar unos minuticos ya finales, el cual ya va a terminar, para que si alguien tiene preguntas, por favor, quiero dar un espacio para hacerlo. Entonces, no sé si alguien tiene... De uno sí, porque todos al tiempo va a ser muy complicado, pero ¿hay alguna pregunta? Bueno, quería haber dado al final este espacio. Ok, ¿cómo podemos motivar a los padres para este tiempo? Bueno, la primera motivación es que, por favor, todo padre ama a su hijo. Y creo que todos pensamos en ser buenos padres. O sea, yo no creo que un padre diga, ay, ¿cómo ser un mal padre? Sí, no, creo que todos los papás siempre van a querer ser buenos padres. El tema, ¿cuál es? Es que creemos que un buen padre es el que le da regalos, es el que le da la mejor ropa. Y creo que, como les decía al iniciar, un buen padre es aquel que lleva a su hijo a Jesús. Ese es el modelo de un buen padre, el que lo instruye en el camino de Jesús y que lo lleva a él. Y creo que esa es la tarea al cual Dios nos está llamando. Entonces, básicamente, lo que hemos creado es conciencia como padres. Y por eso hay muchas conferencias. Esta es como padres, pero también, por ejemplo, hay una charla sobre como esposos, como pareja, como restaurar hogares, porque hay conflictos muy profundos. Tengo un estudio sobre la vida de Abraham y la familia de Abraham, de Isaac y Jacob, que es muy interesante. Todavía no está en YouTube, pero muy pronto va a estar allá. Entonces, que va a ser una serie interesante sobre el tema de familia y de dónde vienen los conflictos familiares y por qué nos cuesta hoy ser familia, por qué las familias están en destrucción, por qué se acaban tanto, porque la estrategia del enemigo sí es acabar las familias, y a veces como iglesia descuidamos el tema de familia. Entonces, por eso mi intención es cómo construir familia, cómo formar familia. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cuando depende de la edad, ¿no? Si tiene un año, pues va a llorar. Si tiene 40 años y está llorando por todo, aquí hay un problema, ¿ok? Pero depende de la edad. Yo creo que, mira, bueno, hay otra conferencia que también voy a poner en las redes y que también era una opción para dar aquí, y era cómo evitar el tema de las adicciones, ¿ok? Las adicciones. Y es muy interesante, he dado esta conferencia 2 veces sobre el tema de adicciones, porque creo que es muy complicado. Hay muchos tipos de adicciones, no solamente las sustancias psicotrópicas, sino también adicciones a las redes sociales, adicciones informáticas. Bueno, hay muchos tipos de adicción. Aún nosotros también tenemos adicciones. Y el gran problema de adicción, ¿por qué llegamos a la adicción? Es porque tal vez no les enseñamos a cómo enfrentar los fracasos, cómo enfrentar las cosas que no se pueden, o sea, las insatisfacciones. Entonces, por ejemplo, mi hijo, estoy aburrido y parece que yo tengo que resolverle que él está aburrido y entonces los papás nos matamos. No, por favor, él tiene derecho a llorar, pero cada vez que llora yo no tengo que correr porque no empiezan a manipular. Y a veces hay padres que terminan siendo manipulados. Mire, como te digo, no puedo hablarles, hay una conferencia muy linda sobre el problema de cómo se ha afectado la relación entre padres e hijos. Y esta es muy delicada y como te digo, sería otro tema, pero esa conferencia sola dura casi como 2 horas. Entonces, porque es todo un estudio de Génesis 3 de las consecuencias del pecado, pero a veces hemos hecho a nuestros hijos como el objetivo es que nos amen, ¿no? Y entonces yo estamos como mendigando amor, entonces mi hijo no puede llorar, mi hijo no puede sufrir. Mira, y claro, como hay muchas parejas disfuncionales donde tal vez a esta señora el esposo se le fue, entonces claro, ella hace su hijo el amor de su vida, hace su obsesión, y esas relaciones malsanas no solamente dañan al niño, sino también dañan a la mamá, dañan al padre también. Y aquí hay todo un problema que viene del pecado, como digo, esa es otra conferencia muy interesante que
por ahí en el mes de diciembre o máximo enero va a estar ahí en YouTube. Por eso si te escribes, créame que hay muchas cosas que tengo aquí en el tintero, conferencias que he dado que todavía no he subido a YouTube porque digamos que soy un poquito, me encanta que las cosas salgan bien y que tenga un escenario. Por eso esto lo podía haber enseñado desde mi oficina, pero preferírselo aquí en el estudio porque me parece que se necesita dar excelencia y calidad a todos los que nos rodean. Pero esa conferencia tiene que ver con eso, ¿no? Por favor, no tengas temor al llanto. Él tiene derecho a llorar, pero tú también tienes derecho a mantener tu posición. Entonces, no le enseñes a que tenga que llorar para tener las cosas, porque si por la primera vez que lloraste, tú accediste a todo lo que él quería, te va a seguir manipulando todo el tiempo. Y tú por evitar que llore, entonces vas a estar ahí corriendo detrás de él, siendo como su amo y hijo que tú quieres. Y yo creo que hay dos peligros, ¿no? Cuando maltratamos a los hijos o cuando los idolatrizamos. Y no estamos para idolatrizar a nuestros hijos. Eso les hace un daño terrible. Y estamos en una sociedad que pasamos del maltrato a idolatría. Por eso somos la primera generación que sufrió el maltrato de los papás y ahora está sufriendo el maltrato de los hijos. Mira, el año pasado, o antepasado, perdón, hubo en Colombia, de 350 denuncias de maltrato de hijos a sus padres. 350. Ahora, para que una mamá denuncie a su hijo, eso ya es la tapa, porque las mamás tienen un alto grado de tolerancia. Imagínate cuando una mamá ya tiene que decir, no puedo más, voy a denunciar a mi hijo ante las instituciones porque mi hijo me está lastimando. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Pues pasamos del maltratar a nuestros hijos a idolatrizarlos. Pero les digo, no es ni maltratar, no es idolatrizar, es formar. ¿Y cómo formar? Hay uno de los videos que están ahí, se llama Padres en Equilibrio y cómo entender ese proceso de disciplina, porque disciplinar no es castigar, disciplinar viene la palabra discípulo, que es discipular, y por eso es a donde queremos llegar. Pero perdón por la respuesta tan corta, pero es que es mucho para responderla bien. ¿Otra pregunta? Ok. Wow, genial, genial. Tengo una conferencia y creo que fue el tema del año pasado que se llama ¿Cómo sobrevivir a hijos adolescentes? Ese es todo un proceso sobre el tema de la adolescencia y esta es una conferencia muy especial, creo que también está ahí en YouTube sobre el tema de los adolescentes, porque creo que es un problema. Resulta que, bueno, y la hago basado en la historia de Jesús. Recuerda cuando Jesús fue llevado al templo y justamente cuando Jesús fue llevado al templo se perdió, ¿recuerdan? ¿A qué edad tenía? 12 años. A los 12 años Jesús les perdió. Y que curiosamente es la edad donde todos se nos pierden, nuestros hijos se nos pierden, nuestros hijos se van al mundo y no sabemos cómo recuperarlos. Y por eso es una conferencia maravillosa, pero como le digo, sería otro tema muy largo de responder, pero déjeme decirle algo solo muy cortico. Cuando tú ves la historia de Jesús, a Jesús empieza hablando del niño Jesús y al final a Jesús no se le vuelve a decir niño. Y aquí lo que muestra es la transformación del corazón de Jesús. Porque uno de los problemas que tenemos como padres es que a la edad de 12 años, es más, la palabra adolescente no está en la Biblia, a los 12 años ya son hijos de la ley, según la Biblia ya son jóvenes, ya son adultos responsables. El tema es que nosotros los seguimos viendo como niños y aunque ellos cambiaron, nosotros no hemos cambiado. Y en psicología eso se conoce como teoría sistémica. Cuando algo cambia o un miembro de la familia cambia, todos los demás tienen que cambiar. El problema es que mis hijos ya creció y yo lo sigo viendo como niño. Ay, mi bebé, mi consentido, mi cuchi cuchi. Y él ya no es un bebé. Él ya dejó de ser un bebé. Él entró en otra etapa de la vida. Pero para los padres seguimos viéndolos como niños. Y yo creo que debemos tratarlos como jóvenes. Debemos empezar a asumir responsabilidad. Aún tu manera de hablarle a él, tu manera de dirigirte a él, tu manera de tratar con él. Y por eso el primer cambio, antes que en el niño, es en nosotros. Que debemos cambiar nuestra manera de acercarnos a él. Y como te digo, ve la conferencia, por favor, entra a YouTube y creo que tiene que ver, no sé si se llama así como sobre hijos adolescentes o algo así, pero dentro de las conferencias de padres, ahí está el tema del adolescente. Si no está, pero creo que está, por favor, me la dice y la subimos otra vez. Por ejemplo, hay una conferencia que la voy a quitar de pronto hoy que se llama Honra a tu padre y a tu madre, porque hay un problema de derechos de autor. Puse una música de fondo que me la quitaron, entonces tengo dos opciones, o borrar el video volverlo a poner con una nueva música, pero este es muy importante porque el gran mandamiento es honra a tu padre. Y en nuestras constituciones todos hablamos acerca de no matar, ¿sí? El derecho a la vida, de no robar, el derecho a los bienes ajenos, o respetar eh, las cosas privadas, ¿verdad? La propiedad privada, perdón. Pero de lo que no hablamos es de honrar. Y si hay algo que tenían los judíos era eso, honra a tu padre y a tu madre. Y el por qué es importante honrar, wow, ese video es maravilloso. Por eso ellos son tan bendecidos, porque es una cultura que sabe honrar. En nuestra cultura no sabemos honrar. Es más, no tenemos ni idea.
Aquí en Colombia se está colocando una ley para que castigan a los padres que maltratan a los hijos. Y bueno, eso está bien. Pero ¿qué de los hijos que maltratan a los papás? No hay nada, porque no importa, porque no interesa. Entonces, ese es un problema, ¿ok? Pero ahí está el video. Gracias. ¿Otra pregunta? Muy bien, mira, excelente. Tú sabes que muchas de esas conferencias las ven es papás no cristianos y está dirigido para ellos. Y es la mejor manera de alcanzarlos para el Señor. Porque hay padres, como la pregunta anterior, que están en problema con sus hijos. Que, o sea, no hay un padre, cristiano o no cristiano, que no ame a su hijo. Y si yo te digo, mira, te voy a dar unas conferencias de cómo ser buen padre, wow, él va a querer. Mire, es más, gracias a estas charlas, muchos de estos padres ahora son cristianos. Pero yo he empezado dando esto en colegios y sus padres no son cristianos, o sea, no van a ninguna iglesia, solamente fueron a ese colegio y ya. Pero tú no sabes, porque ellos también necesitan, o sea, todo padre independiente, quita el rótulo de cristiano. Todo padre necesita ser buen padre y todo padre quiere ser buen padre y todo padre lucha con sus hijos. Así que el hecho de decirte, mire, esto no es religioso. Sí, vamos a usar la Biblia, pero Biblia no es religión, Biblia es relación con Dios. Mire, esta es la mejor manera, créame, la mejor de llevar a muchos padres al Señor y restaurar familias. Y creo que independiente, tú puedes decirle, sigue siendo católico, no pasa nada. Pero si tú le llenas de la palabra, ella se encargará de hacer su efecto y será transformadora, porque la palabra, dice la Biblia, no volverá vacía. Así que, por favor, es más, si puedes dar esta conferencia en Zoom o en lugares que no sea la iglesia, mucho mejor. ¿Por qué? Porque hay miles de padres que necesitan escuchar esta palabra. ¿Otra? Nos queda ya un minuto. Muy bien. Excelente. Primera cosa, el ejemplo. Mire, recuerdo cuando era, bueno, repito la pregunta, ¿cómo puedo ayudar al niño a que de 8 años incentivarlo para que ayune, ore sin que se aburra? Ok, primera cosa. Recuerdo cuando era niño, de niño, hoy de la cámara. Ok, bueno, se me va a apagar esto. Ok, cuando era niño, yo amo al Señor, ¿sabes por qué? Porque lo veía mi mamá. Mi mamá se arrodillaba a orar y yo me arrodillaba al lado de ella. Así que parte de la pasión fue ver a mis padres hacerlo. Ellos nunca me lo imponían, pero sí me mostraron el ejemplo. Y yo recuerdo que llegaba y me arrollaba al lado de mi mamá y empezaba a repetir lo que ella decía y entonces ella le estaba interrumpiendo y entonces ella hacía una oración para mí y leía conmigo la palabra. O sea, empieza en primer lugar por el ejemplo. Si tú no amas orar, si tú no amas la palabra, pues tus hijos tampoco la van a amar. Sí, entonces empieza por nosotros amar la palabra. La segunda cosa es muestra lo lindo de la oración, porque es que a veces uno ora, oh Padre que está en los cielos, y empiezas a hacer unos alaridos, unos gritos. No, esto es para deleitar. La misma palabra es una delicia. Si tú explicas una parábola, si tú explicas, por favor, la palabra de Dios es tan, pero tan hermosa, somos nosotros los que la dañamos. Así que la misma palabra, la misma presencia de Dios, el ver Dios haciendo un milagro, el ver Dios orando, que oramos por un compañerito y ver cómo Dios lo sanó. Wow, mire, necesitas enseñarle al Señor. El Señor no es una religión, es una persona que nuestros hijos necesitan conocerla. Ok, bueno, estoy sin cámara porque se me acabó la conferencia, pero muchas gracias por la invitación. También se me acabó el tiempo, era hasta las 6:50. Un abrazo para todos, un abrazo a Aarón, a todos. Así que desde aquí, desde el oscuro, les digo que Dios les bendiga, les amamos muchísimo. Muchas gracias por la invitación. Por favor, voy a colocar ahí mi correo, obdcj@gmail.com. Así que si usted puede escribirme, pero si me escribe a través de YouTube, del canal de YouTube y las preguntas, yo las voy a responder, ¿ok? Y ahí en la pregunta en el canal de YouTube, coloca también su correo